En este video, queridos amigos, vamos a solucionar el siguiente problema. Tengo mi máquina, la prendo y funciona al 100%. Ahora pongo una peineta y ocurre lo siguiente. Empieza a emitir un sonido fuerte. Cambio de peineta y ocurre lo siguiente. Sigue sonando. Y finalmente cambio por otra peineta y ocurre lo siguiente. Bueno, en este video, queridos amigos, vamos a dar solución a este problema. Así que comencemos. Y antes de empezar, queridos amigos, quería extenderle la siguiente invitación. Este domingo 30 de mayo a las 4 de la tarde, hora peruana, estaremos haciendo nuestra segunda transmisión en vivo. Así que está cordialmente invitado, ya que vamos a hablar de diferentes temas y también vamos a estar respondiendo a las preguntas que ustedes tienen. Ahora sí, queridos amigos, continuamos con el tutorial. Y lo único que vamos a necesitar para solucionar este problema sería lo siguiente: un desarmador estrella o tipo cruz, de preferencia que sea grande. Y a continuación les voy a decir por qué ocurre este problema y también cuál sería la solución. Y la razón por la cual nuestra máquina sin ninguna peineta emite un sonido natural y cuando le ponemos una peineta emite un sonido incómodo es la siguiente. Y es que nuestra cuchilla de corte está ligeramente por encima de la cuchilla fija. Es decir, nuestras cuchillas están mal calibradas. Como ya he mencionado en varios videos anteriores, de preferencia la cuchilla de corte, que es la pequeña, debería estar por debajo de la cuchilla fija. Es decir, 1 o 2 milímetros por debajo de la cuchilla grande. Pero ¿qué ocurre, queridos amigos, cuando la cuchilla está al ras o incluso ligeramente por encima de la cuchilla grande o la cuchilla fija? Entonces, la parte de las cuchillas empieza ligeramente a golpear la parte interna de la peineta, generando ese sonido tan incómodo, que vamos a probar a continuación. Primero prendemos la máquina y no ocurre nada, tiene un sonido natural. Ponemos la peineta ahí. Empieza a emitir ese sonido. ¿Y cómo sabemos que en realidad esta es la razón y no es otra razón? Bueno, si yo cojo por ejemplo la máquina y la prendo y bajo la palanca, entonces el sonido desaparece automáticamente. Vuelvo a subirla y ocurre lo siguiente. ¿Eso qué quiere decir, queridos amigos? Que la cuchilla de corte está ligeramente por encima que la cuchilla fija. Y la solución a este problema sería calibrar correctamente nuestras cuchillas, que vamos a ver a continuación. Y comenzaremos entonces cogiendo nuestro desarmador y ligeramente aflojando los dos tornillos. Y después entonces vamos a poner en su lugar a la cuchilla de corte, es decir, un poquito por debajo de la cuchilla grande, de la siguiente manera. Hay que recordar, queridos amigos, que ambas cuchillas tienen que estar alineadas. ¿Qué quiere decir? Que el mismo espacio que existe entre esta zona tiene que ver en esta parte también. Entonces, una vez que ya están correctamente calibradas, lo que vamos a hacer a continuación sería, entonces, ajustar nuestros dos tornillos. En primer lugar, uno despacio, luego el otro. Luego verificamos si siguen en su lugar las cuchillas, o sea, están correctamente calibradas. Y después de verificar, entonces, ponemos el dedo pulgar aquí para ejercer presión. Y luego cogemos nuestro desarmador y empezamos a ajustar muy fuerte lo que serían los tornillos. Y a continuación vamos a verificar por último para ver si están correctamente alineadas nuestras cuchillas. Y como se puede notar claramente, queridos amigos, entonces ahora sí las cuchillas están perfectamente calibradas. Entonces vamos a poner a prueba lo que hemos mencionado. Para ello vamos a prender entonces la máquina. Y
y está emitiendo su sonido natural. Ahora vamos a poner la peineta y va a ocurrir lo siguiente. Y como se puede notar, queridos amigos, esta sería la solución al problema. Y a continuación, dos puntos sumamente importantes. Número 1, a continuación les estoy dejando una imagen donde muestro cómo de preferencia usted debería calibrar sus cuchillas. Como se puede notar claramente, la cuchilla de corte se encuentra ligeramente por debajo que la cuchilla fija. Y otro detalle muy importante es que en esa imagen estoy utilizando una cuchilla de cerámica, ya que al ser de color blanco entonces genera un mejor contraste. De esa manera se puede notar claramente cómo usted debería calibrar correctamente sus cuchillas. Y el segundo punto sumamente importante sería el siguiente. Si usted desea calibrar sus cuchillas con el famoso zero gap o al ras, entonces trate de evitar que la cuchilla de corte esté ligeramente por encima que la cuchilla fija. De lo contrario, entonces generaría ese problema que estamos viendo en este video. Finalmente, queridos amigos, muchas gracias por ver este video. Y no se olvide que este domingo 30 de mayo tenemos nuestra segunda transmisión en vivo. Así que nuevamente está cordialmente invitado. No se olviden suscribirse y lo más importante, activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.